Hoy voy a hablarles un poco sobre las neoplasias esofágicas, gastroduodenales y intestino delgado y GIST. Comenzando principalmente por el cáncer de esófago, vamos a encontrar que el cáncer de esófago es el octavo más frecuente en todo el mundo y el tercero entre los de origen gastrointestinal. Hay dos tipos principales de cáncer de esófago dependiendo de las células histopatológicas, como va a ser el carcinoma de células escamosas y el adenocarcinoma. El cáncer de esófago principalmente se va a presentar en hombres de la edad avanzada, y en cuanto al carcinoma de células escamosas, vamos a encontrar que hay ciertos factores que se asocian eh, a este, como es el alcohol, el tabaco, y que principalmente se presenta más que todo en la parte del esófago superior y medio. En cuanto al adenocarcinoma, vamos a encontrar que se asocia principalmente a la enfermedad por reflujo gastroesofágico y a la obesidad, y se presenta en un 75% de los casos en el esófago distal. En cuanto al sistema TNM, vamos a encontrar que es el sistema estándar internacionalmente aceptado para la estadificación del cáncer de esófago. Vamos a encontrar que esta clasificación es un factor importante que va a influir tanto en el pronóstico como en las decisiones del tratamiento de los pacientes pues, que cursen con esta patología. Acá vamos a encontrar que en la octava edición las características individuales del cáncer pasan a denominarse categorías que en el cáncer de esófago cuenta con las siguientes, que son las categorías anatómicas y las no anatómicas. Dentro de las anatómicas vamos a encontrar los tumores primarios, los ganglios linfáticos regionales y las metástasis a distancia. De ahí sale como el nombre del TNM. Y las no anatómicas, que va a ser más que todo en cuanto a la clasificación o a la histopatología que arrojen estas lesiones. Un estadio de cáncer es una agrupación de categorías de este cáncer que refleja el pronóstico. Estos estadios pueden definirse en varios puntos de la historia de la vida y atención médica del paciente con cáncer, y se designan como clasificaciones del cáncer. Eh, en cuanto como a la novedad de esta clasificación es que se van a incorporar clasificaciones separadas relacionadas temporalmente para los cánceres esofágicos y unión esofagogástricas. Vamos a encontrar que va a haber una C que va a ser como la clasificación en donde evalúa un estadio clínico previo al tratamiento que reciba este paciente. Otra que va a ser un estudio patológico luego de que se le realice una esofagectomía, y por último un estadio patológico al recibir un tratamiento neoadyuvante o después que recibe este tratamiento neoadyuvante. En cuanto a las relaciones anatómicas, vamos a encontrar que vamos a ver principalmente la tráquea, la tiroides, las carótidas, esto es en el esófago cervical, y las vértebras. Pasando a la parte superior del esófago, que como les dije antes es donde se presenta más que nada el carcinoma de células escamosas, los reparos anatómicos que vamos a tener son la tráquea, la aorta y los grandes vasos, la vena ácidos y las vértebras. En el esófago torácico medio vamos a ver los ilios pulmonares, la aorta, las vértebras, la aurícula izquierda. Y por último, en el esófago torácico inferior y en la unión esófago-gástrica va a estar la aorta, la aurícula izquierda y las vértebras. En cuanto a los métodos de imágenes que vamos a tener, encontramos que la tomografía es la mejor modalidad inicial para detectar metástasis a distancia, invasión directa macroscópica y ganglios linfáticos agrandados. Cuanto a la ecografía, es la modalidad más sensible para evaluar la profundidad de la invasión y los ganglios linfáticos agrandados regionales. Por último, el PET, que puede ser útil para la reestadificación después de la terapia neoadyuvante inicial. En cuanto al ultrasonido endoscópico, vamos a encontrar que esta es como la modalidad más precisa para la estadificación del cáncer de esófago y define las capas de la pared esofágica, por lo que permite diferenciar tumores
T1, T2 y T3. Vamos a encontrar que que el esófago consta de 5 capas y que se van a ver que su ecogenicidad va a variar pues dependiendo de la capa que estemos observando. Y hay ciertos criterios de malignidad para tener en cuenta al momento pues, de realizar este método de estudio, que van a ser un patrón ecográfico hipoecogénico con bordes bien delimitados, contornos redondeados y un diámetro mayor a 1 centímetro. Acá vamos a ver una ecografía donde vemos pues una ecografía endoscópica radial de carcinoma de esófago, donde hay un tumor esofágico distal irregular y que va a presentar ganglios adyacentes, ganglios linfáticos adyacentes pues, al tumor, que van a medir hasta 1 centímetro. En cuanto a la tomografía, vamos a encontrar que podemos ver ciertas características como un engrosamiento de pared excéntrico circunferencial mayor a 5 milímetros, un tejido blando periesofágico y agrupamiento de grasa, el lumen esofágico va a estar dilatado, lleno de líquido y desechos y se encuentra próximo a una lesión obstructiva. La invasión traqueobronquial aparece como un desplazamiento de la vía aérea, generalmente la tráquea o el bronquio principal izquierdo, como resultado del efecto de masa del tumor esofágico. Y también podemos ver en algunos casos que haya incluso invasión aórtica, pues secundario al tumor. Aquí, pues en esta pequeña imagen vemos cómo hay un engrosamiento irregular pues de la pared y que está principalmente, o sea, a nivel proximal va a estar dilatado y luego vamos a ver cómo se va estenosando, pues obviamente secundario a todo el engrosamiento que presenta. Acá tenemos una tomografía en donde pues vamos a ver todo este engrosamiento mural irregular, circunferencial del esófago distal y que pues va a tener un estrechamiento luminal y dilatación luego del esófago proximal. Acá tenemos otra imagen en donde un paciente que presentó disfagia, vómitos y pérdida de peso, vamos a encontrar que hay un engrosamiento también de la pared esofágica que es todo irregular y que también pues, va a presentar este estrechamiento que vemos acá. En cuanto al PET, vamos a encontrar que es útil para detectar tumores primarios esofágicos, sin embargo, su papel a la hora de determinar la clasificación T específica es limitado, ya que proporciona información limitada sobre la profundidad de la invasión tumoral. También es superior a la tomografía para detectar más que nada metástasis de ganglios linfáticos y puede mostrarnos metástasis en ganglios linfáticos que tienen un tamaño normal a través de la captación de FDG. Tiene un papel primordial en la visualización de sitios distantes de enfermedad metastásica. Los huesos y el hígado son los sitios más comunes de metástasis a distancias detectadas y que pueden pasar desapercibidas en la tomografía. Acá vemos una tomografía del tórax en una ventana mediastínica que nos va a mostrar pues todo el engrosamiento del esófago distal y en cuanto luego al PET como tal, vamos a ver la alta captación que corresponde al área de engrosamiento anormal en el esófago distal, que es esta captación que vemos acá. Bueno, en cuanto al estadio clínico, que fue como lo que les hablé al principio, vamos a encontrar que este se va a basar principalmente en el examen físico y las imágenes, y rara vez en el examen macroscópico de muestras de biopsia. Está limitado por la resolución y la precisión de cada técnica de imagen y las recomendaciones actuales incluyen el uso complementario de ecografía endoscópica, la tomografía, el PET y la resonancia. En cuanto al estadio postneoadyuvantes, va a estar basada en el tratamiento preoperatorio seguido de una esofaguectomía. Las categorías patológicas postneoadyuvantes se determinan mediante la evaluación patológica de las muestras de esofaguectomía y el estadio patológico, que es el que se va a basar principalmente en el examen histológico luego de que le hacen la esofaguectomía.
Acá tenemos la clasificación la de TNM, que es la 8ª edición, en donde, bueno, vamos a tener todas las categorías. Nos van a ir como arrojando el número dependiendo de si se puede evaluar o no, de la invasión de las capas del esófago que presente pues este tumor. La N, si hay o no metástasis de las imágenes ganglionares, y ya en base pues a las imágenes y a esta clasificación, como les mencioné antes, que es muy importante como para el pronóstico y el tratamiento de los pacientes. En cuanto a la valoración de respuesta tras la neoadyuvancia, vamos a encontrar que la tomografía va a ser la técnica de imagen más utilizada para valorar la respuesta al tratamiento. Hay ciertas limitaciones de pronto al valorarlo posterior a que reciba un tratamiento con quimioterapia o radioterapia, que va a haber aumento en la densidad de los planos grasos, que no se va a poder diferenciar bien la fibrosis de la inflamación a un tumor viable, y la sobreestimación es el error más frecuente. Acá vemos una imagen en donde pues hay principalmente el tumor previo a recibir un tratamiento, y luego de recibir el tratamiento cómo resolvió completamente el tumor. Luego vemos una respuesta parcial antes del tratamiento y después del tratamiento, y acá como algo importante, que es no todos los cambios son sobre el tamaño, también cambian sobre las densidades, porque acá observamos que el engrosamiento parece haber aumentado, pero en realidad es que se ve como un poco más hipodenso. Hablando un poco del adenocarcinoma gástrico, vamos a encontrar que este es un tumor muy agresivo, con una medida de supervivencia menor al 20% en 5 años. Su pico de prevalencia es entre los 50 y los 70 años. Algunos de los factores de riesgo asociados son la gastritis atrófica, la anemia perniciosa, los pólipos, gastrectomía parcial, consumo alto de nitratos, sal y alimentos ahumados. Se localizan 30% en el antro, 30% en el cuerpo, 30% fundus o región del cardis, y 10% restantes son difusos. Acá vamos a ver un adenocarcinoma del píloro. Bueno, tenemos principalmente que se identifican por tomografía 3 patrones: una masa polipoidea, una ulceración o un área focal de engrosamiento mural, concéntrico hipercaptante, que condiciona una disminución de la luz gástrica y pérdida de los pliegues gástricos. Entonces acá tenemos una tomografía con contraste endovenoso en una fase portal, que nos muestra un engrosamiento mural del píloro, que ocasiona una obstrucción gástrica. Aquí tenemos un adenocarcinoma mucinoso gástrico, en donde vamos a ver la pared gástrica totalmente engrosada, que tiene unas áreas difusas de calcificaciones que predominan principalmente en el fondo y en la curvatura mayor del estómago, y que estas calcificaciones que vemos acá son características del adenocarcinoma mucinoso. Acá vemos un adenocarcinoma gástrico, en donde hay un aumento del grosor de la pared debido pues a toda la infiltración tumoral en el antro gástrico, pero pues no se ven como otras lesiones adyacentes a la principal. Acá, hablando un poco sobre el linfoma gástrico, vamos a encontrar que el linfoma primario gástrico es la afectación linfomatosa extranodal más frecuente, y la mayoría son linfomas no Hodgkin. Los más frecuentes son los linfomas difusos de células B y los tipo MALT. Los linfomas difusos de células B suelen ser tumores agresivos con gran extensión al diagnóstico, infiltración de otros órganos y adenopatías perigástricas más llamativas. El linfoma tipo MALT es de curso más indolente, tiene mejor pronóstico asociado a la infección crónica por Helicobacter pylori. En la tomografía se puede presentar con 4 patrones, que son infiltrativo, que se ve como un lego moderado engrosamiento mural concéntrico mayor a 1 centímetro, de un segmento largo que suele ser hipoisodenso respecto a la pared gástrica y que no disminuye significativamente la luz, por lo que la obstrucción y perforación son raras. Una lesión focal polipoidea o nódulos múltiples,
El tercer patrón sería una masa ulcerada simulando un GIS y por último una úlcera mucosa simulando un adenocarcinoma. Aquí vemos un linfoma gástrico en donde hay un engrosamiento difuso de la pared posterior del estómago mayor a 1 centímetro y un gran crecimiento ulcerante en la curvatura menor del estómago. Acá vemos una masa de tejido blando intraabdominal de gran tamaño, que es todo esto que vemos acá, con componentes necróticos, que va a estar íntimamente relacionada con el píloro. Vemos una fase con contraste que muestra áreas hipodensas que pueden ser variables de degradación y formación de cavidades. En cuanto al linfoma mal gástrico, vamos a encontrar que este se puede ver como un engrosamiento focal hipocogénico de la pared de la curvatura gástrica. Acá vemos pues una tomografía que con un engrosamiento, que es todo lo que vemos acá, extenso de la pared de la curvatura gástrica mayor y que va a tener como ciertas imágenes ganglionares o varias imágenes ganglionares perigástricas que son pues obviamente patológicos. En cuanto al adenocarcinoma de intestino delgado, vamos a encontrar que es un tumor primario maligno más frecuente del intestino delgado, habitualmente localizado en duodeno y yeyuno, aunque si se asocia a la enfermedad de Crohn, la localización más frecuente va a ser el ilion. En la tomografía habitualmente se identifica como un engrosamiento mural concéntrico de un segmento corto de intestino delgado que produce una disminución del calibre de la luz intestinal, por lo que la obstrucción intestinal es uno de los síntomas al diagnóstico. Acá vamos a ver una lesión de una masa de densidad de tejidos blandos en la segunda y la tercera porción del duodeno, que nos va a mostrar una dilatación de la vía biliar intra y extrahepática, y el colédoco también se va a ver dilatado y que no se observa un plano graso entre la masa duodenal y el páncreas, lo que en estas imágenes como que no se ve tan bien. En cuanto a los tumores neuroendocrinos o carcinoides, vamos a encontrar que este es el segundo tumor primario maligno más frecuente. En un 50 y un 33% de ellos se localizan en el apéndice secal e ilion respectivamente, siendo esta su localización más frecuente. Estos tumores son de lento crecimiento, al inicio se muestran como tumoraciones submucosas que cuando crecen se exteriorizan y aparecen como masas que realzan intensamente y que se acompañan de bordes espiculados y trabeculación de la grasa mesentérica. Los malignos tienden a asociarse a adenopatías mesentéricas patológicas, implantes peritonales y metástasis hepáticas. Las metástasis hepáticas de naturaleza hipervascular, por lo que son más evidentes en la fase arterial. Acá vemos un tumor carcinoide ilial, en donde hay como un pequeño engrosamiento mural focal hiperdenso con unas microcalcificaciones en su interior y algunas adenopatías adyacentes a esto. Hablando un poco del linfoma, vamos a encontrar que este es el tercer tumor primario maligno más frecuente. Su localización habitual es el ilion. Los más frecuentes son los que se originan del tejido linfoide asociado a las mucosas tipo MALT, pero también pueden ser secundarios un linfoma intraintestinal avanzado. En cuanto a la tomografía, los patrones que podemos observar son múltiples nódulos mucosos, una masa única de densidad de partes blandas que puede alcanzar gran tamaño, pero que no produce obstrucción intestinal, como lo contrario al que les mencioné antes, y un engrosamiento mural de un segmento largo del intestino distal, que habitualmente va a ser el ilion, pero que no disminuye significativamente la luz intestinal.
Acá vamos a ver un linfoma ileal, donde hay pues un engrosamiento difuso de las asas del ilion que presenta eh, leve líquido libre intraabdominal, y que este engrosamiento se va a acompañar de múltiples adenopatías mesentéricas que pues van a como a confirmar el diagnóstico del linfoma. Y acá pues sería un linfoma difuso de células grandes tipo B, en donde vamos a encontrar pues este engrosamiento difuso con, como con relativa preservación de la luz intestinal del ilion terminal. Y acá vemos pues la imagen sagital, en donde vamos a mostrar que hay como pequeñas dilataciones aneurismáticas de esta luz ileal. En cuanto, bueno, esto es como un resumen de las características o de los hallazgos que podemos ver en tomografía dependiendo del tipo de tumor que estemos sospechando, en la localización más frecuente que se puede presentar este tipo de tumor, como por ejemplo el adenocarcinoma, que se va a presentar más frecuente en el duodeno, J1 o ilion si es por enfermedad de Crohn. Y bueno, acá vemos los hallazgos en tomografía, que van a ser un engrosamiento mural concéntrico, segmento corto, disminución de la luz intestinal, adenopatías pequeñas y metástasis hepáticas hipodensas. Eh, el tumor carcinoide, que se localiza principalmente en el apéndice cecal y el ilion. Nódulos, en los hallazgos por tomografía vamos a ver un nódulo pequeño, muy hiperdenso, se va a relacionar a calcificaciones, reacción desmoplásica y metástasis hepáticas hipervasculares. En cuanto al linfoma, que se presenta más que nada en el ilion, los hallazgos en tomografía van a ser un engrosamiento mural, segmento largo, adenopatías de gran tamaño, dilatación aneurismática de la luz intestinal, pero que no va a presentar obstrucción. Los GIS que se van a presentar principalmente en el yeyuno, y los hallazgos principales que podemos encontrar van a ser una masa exofítica hiperdensa con necrosis central y calcificaciones periféricas. Las metástasis hepáticas también van a ser hipervasculares. En cuanto a los GIS, vamos a encontrar que es el tumor mesenquimal que se origina de las células musculares lisas. Se localizan principalmente en el J1, en la segunda localización más frecuente después del estómago. En el intestino delgado se presentan en el J1, y la segunda localización más frecuente va a ser en el estómago. Estos tumores en los estudios de tomografía son típicamente grandes e hipervasculares, masas que realzan con los estudios, en los estudios con contraste endovenoso. A menudo son heterogéneos por la necrosis, hay hemorragia o degeneración quística. También es frecuente la ulceración y fistulización a la luz gastrointestinal. Acá vamos a ver uno duodenal, en donde en la tomografía con contraste vamos a encontrar que está en una fase portal, en donde hay una masa hipervascular y de contornos bien definidos que contacta con la pared superior de la segunda y la tercera porción duodenal. Pero bueno, también dice que es como muy parecido los hallazgos a los tumores neuroendocrinos. Acá tenemos un hombre de 54 años que cursa con una GIC gástrico, en donde hay una masa exofítica que se encuentra, que es esta que vemos acá, en íntimo contacto eh, con la curvatura menor gástrica próxima al antro. Bueno, y que acá tiene como un realce posterior después del contraste endovenoso. Y por último, acá tenemos otra imagen de una masa que es completamente vascularizada, que tiene un realce totalmente heterogéneo, que está localizada en el ilion y que tiene contacto con varias asas intestinales. Y se denominó como un GIS de intestino delgado de bajo grado. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.